¿Sabían ustedes que en la Revolución Mexicana participó una persona transgénero? ¿No lo sabían? Muy adelantado México en ese aspecto y la verdad es impresionante, es muy interesante esta historia porque habla de la participación de la gente en las luchas históricas de México y pues hay todo tipo de mexicanos que han estado formando parte de los héroes de la patria. Vamos a conocer la historia de Amelia o Amelio. Acompáñenme. Pues sí, efectivamente amigos, es un caso muy interesante que presentamos aquí de Amelio Robles, que nació como Amelia y quien participó de forma heroica en las filas de Emiliano Zapata durante la Revolución Mexicana. De hecho, fue condecorado por el Estado mexicano y se le reconoció legalmente su identidad de género. Es interesante, porque estamos hablando de años en los que pues no había esta apertura hacia la libertad sexual, hacia la identidad de género. No había esta terminología de cuestión de derechos de lésbico, gays, transgénero, no existía nada de eso. Sin embargo, vean cómo al hablar ya de héroes de la patria, pues qué importa si son, si tienen un género o tienen otro. Ha habido todo tipo de personajes de la historia y lo que importa son sus convicciones, y lo que al gobierno mexicano, al Estado mexicano le importó en este caso, fue precisamente esto, el heroísmo de Amelio Robles o Amelia Robles. Y pues es Amelio Robles Ávila precisamente el héroe transgénero de la Revolución Mexicana. Pues aquí lo tenemos, tanto inicialmente que era considerada Amelia, y después, cuando ya, después de la revolución, tuvo el cambio de género y fue reconocido como Amelio. Amelio Robles, nacido como Amelia, participó de forma heroica en las filas de Emiliano Zapata. Y aquí te vamos a contar sobre este revolucionario transgénero que fue admirado y respetado por los militares de su época. Amelio Robles Ávila nació con la identidad femenina, como ya les dije, de Amelia, el 3 de noviembre de 1889, en Xochipala, Guerrero. Durante su niñez y juventud temprana fue conocido como mujer, el género que se le había asignado. Sin embargo, también mostró una inclinación por el comportamiento y actividades tradicionalmente masculinos, género con el que se identificaba en secreto. De joven, Amelio tuvo la oportunidad de recibir educación primaria, ya que formaba parte de la Sociedad de las Hijas de María de la Medalla Milagrosa. Debido a ello, también aprendió las labores comunes de las mujeres de su época, como coser, lavar y cocinar. Sin embargo, también gustaba de actividades como montar a caballo, usar armas y cuidar animales. Al morir su padre, su madre se volvió a casar con un peón, quien se refería a Amelia como hombrada. Es probable que se haya unido a la bola revolucionaria con la intención de gozar los privilegios y las libertades de los hombres de su época, pero que posteriormente se nutriera con la ideología revolucionaria. En 1911 ya formaba parte del Club Maderista y promovía la democracia. Su principal aporte bélico estuvo en las filas de Zapata cuando la revolución llegó a Guerrero. Amelio Robles, junto con algunos de sus paisanos, se unieron a las filas de Zapata, en este caso, en 1912. Inicialmente trabajó como mensajera y traficante de armas, para luego destacar en el combate por su valor y por su pericia.
Debido a ello se le otorgó el grado de coronela y se le otorgó una escolta para su seguridad, ya que era una persona vulnerable a las agresiones masculinas. De acuerdo con la bitácora de Amelio Robles, fueron cerca de 70 acciones armadas en las que participó. Estuvo subordinada a distintos generales hasta que en 1918 entregó las armas al ejército constitucionalista y el mando de sus 315 soldados. En 1920 apoyó al presidente Álvaro Obregón y se unió al plan de Agua Prieta. Se dio de baja definitiva un año más tarde. Aquí tienen la foto con su traje de militar. En un proceso gradual, Amelia empezó a convertirse en Amelio, hasta que después de un atentado cambió su identidad de forma permanente. Fueron sus compañeros ex zapatistas, convertidos en gobernadores, quienes le facilitaron una nueva documentación que reconocía el género con el que se identificaba. Amelio Robles fue reconocido por el ejército y se le condecoró con la presea Mérito Revolucionario. Su archivo también mantuvo sin inconveniente su identidad masculina. Tiempo después, Amelio se juntó con Guadalupe Barrón y tuvo una hija adoptiva. Formó parte del Partido Socialista de Guerrero en los años 30, con lo cual se anticipó 2 décadas al derecho de las mujeres a la participación política. Sin embargo, hay que aclarar que Amelio se identificaba y era reconocido socialmente como hombre, y por tal motivo gozó de privilegios políticos. Distintos gobernadores de Guerrero y 3 presidentes de México le otorgaron preseas por su participación en la revolución y por su carrera en las fuerzas castrenses. Siempre bajo el nombre de Amelio, su trayectoria e identidad jamás fue cuestionada por las instituciones políticas del país. Amelio Robles no solo fue un héroe de la revolución, también es considerado la primera persona cuyo cambio de identidad de género fue reconocido en México. Y de manera muy anticipada, hay que aclarar, hay que agregar a esto. Increíble. Y aquí está la foto de un oficio en donde lo condecoran, ya bastante grande, en 1970, por lo que dice la fecha del oficio. Aquí está su firma. ¿Qué les parece, amigos? Muy interesante y una oportunidad para poder avanzar en la comprensión de estos asuntos, porque desafortunadamente en México todavía hay mucha exclusión, mucha discriminación hacia las personas con distintas preferencias sexuales o con distintos géneros. Entonces es interesante, es muy interesante, muy relevante que esto no haya pasado en este caso y que se haya tenido toda la tolerancia y todo el reconocimiento independientemente de la diferencia de género, de la identidad de género, ¿no? En un tiempo en que uno no hubiera esperado eso, en realidad. Pero qué bueno por esta persona, que es una heroína, un héroe, poco conocido, y que con esto pues contribuimos un poco a que conozcamos a nuestros próceres. Y pues esto es todo en esta noche literaria, que hacía mucho que no las hacíamos, y espero que nos acompañen en la próxima. Nos vemos, denle like si les gustó, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos, y compartan la información para que llegue a más gente. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí. Bye.